Hola, buenas noches. Somos el trío Aarón Canizales, Onyx Agüero y Alejandra Ramos, su servidor. Y hoy vamos a hacer la actividad de laboratorio de Inorgánica 2, el cual consiste en contestar una serie de preguntas de la película Dark Water. Ok, la primera pregunta es de tipo cerrada y dice, la película está basada en hechos de la vida real. ¿En qué documento publicado se apoyaron Mark Ruffalo y Christine Vachon para llevar a la pantalla grande esta producción? Ok, se basaron en el artículo de The New York Times del 2016, el cual fue llamado El abogado que convirtió la peor cosilla de Dupont. También se basaron en el artículo de Bienvenidos al hermoso Parker Books de West Virginia, que fue publicado por Maria de... Okay. La pregunta número 2 es de tipo abierto y dice, al momento de llegar al bufete de abogados donde labora Robert Billet, ¿cuál es el problema que le plantea el señor Wilbur Tennant, granjero de Parkersburg, West Virginia? Bueno, Ok, en esta lo que le plantea es que tiene un problema con su ganado y desde el comienzo le dice que se están envenenando lo que son las vacas. Ok, la pregunta 3 es cerrada. ¿Cuáles fueron las formas de prueba que el señor Wilbur Tennant, granjero de Parkersburg, le presentó al abogado Robert Billet? fueron en videos caseros, Sí, VHS. Fueron en videos caseros y también le mostró partes de sus animales sí, al, también. al abogado. Ujú. Ajá. La pregunta 4 dice, ¿cuáles fueron las características expuestas por el señor Wilbur Tennant en los videos acerca de los padecimientos de su ganado? Eh, una de las características físicas presentadas por parte del señor Tennant fue que los dientes de su ganado estaban como teniendo un color oscuro, no sé, se miraba como negro o café, Ajá, y también que sus ojos estaban hundidos. hundidos. Y también la carne tenía un aspecto distinto de lo normal. Sí. Ujú. Ajá. La pregunta número 5 dice, el abogado Robert Billet acudió a un profesor universitario de química para averiguar acerca del PFOA, que más adelante se descubrió es ácido perfluorooctanoico. ¿Cuántos carbonos le explicó que llevaba esa cadena? Esa cadena tenía ocho carbonos que Sí, estaban enlazados a Ajá. un fluoruro. ok. Estaban enlazados acá a Thomas Stewart. Ajá. La pregunta 6 es abierta y dije, ¿bajo qué circunstancias el abogado Robert Billet se da cuenta de que el PFOA o C8 está en el agua de Parkersburg? Ok, Él se da cuenta, ajá, ok, Bonnie. perdón, ellos empezaron a sospechar de que podría estar en el agua por la presencia por la clarificación de las piedras, es como que se volvían de color blanco, entonces sabían que había irregularidad en el agua. Sí. Ajá, se vio que eso fue parte del río, pero ya por la agua, por agua potable, por decirlo así, agua que ellos consumen, fue porque cuando él regresó a su pueblo a ver la granja del señor Tennant, vio que los niños tenían en su dentadura, tenían su dentadura oscura, al igual que las vacas. Entonces, él también observó de que su hijo, el hijo del abogado, tenía esa misma característica de los niños y de las vacas, que su dentadura estaba oscuro. Entonces se acordó de que el químico le dijo de que la cadena, por cada carbono creo que había un átomo de flúor, y empezó a averiguar de que el flúor sí es necesario para nuestros dientes, pero en grandes cantidades no.
y empezó a investigar qué es lo El que efecto causa del flúor, sí. flúor en la dentadura. Entonces ahí fue como descubrió de que estaba en el agua. Muy bien. Ok, la pregunta 7 es cerrada. El abogado Robert Biller le expuso a su esposa Sarah Biller sobre lo que se descubrió en los archivos provistos por por las manufacturas de DuPont. ¿Cuál fue el producto de consumo masivo en el que se utilizó el C8? Este producto fue el teflón. Así es. Sí, el teflón se introdujo en sartenes. Así. En la pregunta 8 nos dice, describa brevemente en qué momento se desarrolla la problemática de la película. Porque creo que se inclina más cuando la compañía DuPont le manda demasiadas cantidades de documentos al abogado Robert, y pues va uniendo cada evidencia y se da cuenta de que la compañía DuPont sí sabía de que el C8 era tóxico. Incluso hicieron experimentos con animales y con personas y aún así decidieron callarlo. No fueron a alguna organización de la salud o Secretaría de la Salud para reportarlo, sino que decidieron callarlo y seguir produciendo más teflón. Incluso se descubrió de que fabricaron cigarros para ver si era lo que en verdad el C8 le estaba causando a las personas. Sí. Entonces creo que ahí se hizo más grande el problema. Okay. Muy bien. La pregunta 9 dice, el abogado Robert Biller le expuso al presidente ejecutivo de DuPont acerca de las pruebas que se hicieron a mujeres embarazadas en la línea de manufactura del teflón. ¿Cuáles fueron los efectos en los niños nacidos de esos embarazos? Yo creo que uno de los efectos que fue eran las malformaciones que tenían y deformaciones en el rostro, por ejemplo, como es en el caso de, Bucky. ¿cómo se llama? De Bucky. Y todos tenían las mismas características, todos tenían el mismo tipo de deformaciones, que es el ojo, el tabique y Ajá. esas cosas. Sí, en las fosas nasales. Ujú. La pregunta 10 dice, ¿en qué consistió el monitoreo médico propuesto por el abogado demandante Robert Biller? Okay. Básicamente fueron pruebas de sangre, ¿verdad? Sí, fueron pruebas de sangre para ver si el C8 estaba en el cuerpo de las personas, y entre más personas habían, como que la demanda estaba a favor de ellos y como que se le daba, no Una sé si era dinero. compensación. Ajá. Ajá. Una compensación de $400 Dólares por persona. por persona que se... Ajá. Sí, porque lo que decía la empresa química era que nosotros sí podíamos metabolizar, o sea, que el ser humano sí podía metabolizar el C8 cuando en realidad no se podía. Uh-huh. Ok, la pregunta 11 dice, el señor Wilbur Tennant, granjero de Parkersburg, falleció en el año 2009 debido al envenenamiento producto del vertido de los desechos químicos en el arroyo cerca de su granja. ¿Cuál fue la enfermedad que llevó a su fallecimiento? Bueno, El fallecimiento de él fue a causa del cáncer, porque cuando él fue a chequearse, a hacer un chequeo médico, el doctor le preguntó que por causa de la tos constante que él tenía, le preguntó que si él había estado fumando años anteriores. sí. Entonces la causa de su muerte fue el cáncer. Ok, la pregunta 12 dice, ¿cree usted que es necesario que actualmente los países deban legislar por el bienestar de la salud pública a partir de las enfermedades producto de químicos maltratados? Sí, definitivamente primero se debe promover lo que es la salud, la integridad de las personas y el medio ambiente. Y se debe de legislar muy bien cómo estos químicos son tratados, los desechos y cómo El estos son, ¿sí? tratamiento de aguas negras y desechos de las empresas que utilizan químicos fuertes para la salud, ¿verdad? Para que no sean desechados en los ríos como generalmente se hace. Entonces, Sí, básicamente es perimetrar y reglamentar el tratamiento de las aguas que salen
de las empresas, porque no solo las empresas, precisamente las empresas químicas utilizan químicos, sino que todas las empresas en general, para procurar el bienestar de la población, pues considerando que aunque las aguas se tiran a los ríos, son consumidos por los animales, y luego los animales que consumen de esa agua son consumidos por seres humanos, Sí. y así sucesivamente. Entonces considero que sí. Ok. ¿Quién es este personaje y cuál es su relevancia en la historia? Él es Bucky Bailey, o Bailey, Bucky Bailey. Sí. Él fue, él es hijo de una de las mujeres que salió embarazada, y la mujer fue uno de los experimentos que hicieron con el C8. Entonces fue el primer niño que salió con deformaciones. Ah, Sí, sí. fue el La primer pregunta bebé que se... 14 nos dice, ¿la negligencia paternal del abogado Robert Pillard es justificado por la defensa de su caso que ya lleva más de 10 años andando? Es bien bilateral la pregunta porque, ¿cómo se llama? Está la parte de la responsabilidad de él y su caso, y también y la carga que conllevaba también llevarlo y completarlo, pues, porque lo que él tenía era una responsabilidad emocional, considerando que este caso estaba desarrollando en el pueblo donde él creció. Entonces también lo hizo pensando en sus hijos, porque supongo que se vio reflejado en cuanto a los bebés que salieron, hay una parte en la película donde se habla de las deformaciones de los bebés, y se relaciona con el nacimiento de los suyos, porque lo primero que él preguntó es que si estaban bien, si estaban completos y si estaban sanos. Entonces, creo que hay una relación ahí en el que estaba haciéndolo por ellos, pero también llevar este caso a término también conllevaba alejarse un poco, pues, porque era una situación que consumía demasiado de su tiempo y de sí mismo también. Sí, yo también, yo pienso que sí está justificado hasta en cierto punto, porque si nos podemos a ver lo que es este caso, o sea, fue algo monumental, o sea, luego se supo que el C8 estaba en la mayoría de las personas del mundo. Entonces, este caso que le llevó a Robert Billet a tarearse tanto por tantos años, pues al final terminó ayudando a las personas. Personas. Y a su propia familia también. Sí, ya que igual, o sea, su trabajo también era la única manera de sustento que Ajá, podía exacto. aportar a la familia. Sí, Así es. Bueno, y básicamente estaba buscando el bien común, pues, porque así como se preocupaba de su familia, también de las otras personas, pues, que básicamente estaban siendo envenenadas, pues, o sea, sí. el causal y el nivel enorme que era este caso era imprescindible para llevar a cabo. La pregunta 15 nos dice, el abogado Robert Pillard desarrolló un ataque isquémico transitorio, AIT. ¿A qué se debió o qué fue lo que lo desencadenó? Una de las causas creo que es por mucho estrés, porque tanto el señor Tennant le estaba presionando porque ellos también sufrieron como acusaciones, primero lo festejaban por haber descubierto de que la empresa estaba contaminando toda la ciudad, todo el pueblo en el agua, y después como que los acusaban porque cuando ya se dieron de que ellos estaban contaminados, los acusaban de que el caso no estaba teniendo, avanzando. Entonces, el señor Tennant presionaba a Robert, entonces él empezó a tener estrés, y aparte de que la empresa le hicieron un corte en su sueldo, y luego problemas familiares de que probablemente, o sea, no probablemente, sino que efectivamente ese caso lo estaba consumiendo y no pasaba mucho tiempo con su familia, entonces eso llegó a causarle... Sí, además era la presión de la empresa donde él estaba trabajando, la empresa la que había demandado, porque estaba demandando una de las empresas más importantes en más productos importante. químicos. Entonces, y además la presión económica que estaba ejerciendo su propia empresa, dando recortes debido a los costos eh, enormes que estaban conllevando a hacer las pruebas para comprobar si había presencia de C8 en las personas, ¿verdad?
o sea, dar Y la $400 a cada responsabilidad que ellos, persona por su prueba de eso, entonces estaban llevando a una reducción de su salario, entonces el cual generaba aún más presión todavía de la que ya tenía. Ah, y eso es la presión del pueblo de donde él creció, que es el pueblo del granjero este, que lo estaban presionando porque estaba demandando al mayor generador de empleo de ese lugar. Entonces era la persecución y el estrés de su empresa, la empresa la que había demandado. Entonces yo creo que eso ya Sí, era niveles de estrés bastante grandes. sí, entonces esto se debió a la carga que tenía sobre su trabajo. La pregunta 16 menciona 3 enfermedades de las 6 a las que se vincularon los resultados del panel de científicos acerca del monitoreo médico. eh, se mencionaron varias, pero vamos a mencionar solamente 3, que era el cáncer de riñón, hipertensión y creo que en las embarazadas, que Preeclampsia. Mm. La pregunta 17 dice, ¿qué personaje en esta película se interpretó a sí mismo? se interpretó este Bucky, porque él incluso sale, o sea, no es como que haya un efecto en su cara de maquillaje o algo así, sino que él en sí es exactamente así como Sí. se presenta en la película y tiene su nombre, Bucky. Y la última pregunta es abierta, dice, a su criterio, ¿por qué se utilizó la metáfora Black Waters, aguas oscuras o negras, para el título de esta película? Bueno, yo pienso que se utilizó esta metáfora para referirse a lo que es la corrupción detrás de este caso también. Sí, Sí, y además, perdón, dale. porque, o sea, como decís, la corrupción en todo caso sería, por ejemplo, nadie quería, como empresa famosa y demasiado grande, nadie querría venirse abajo de la nada, ¿verdad? Por causa de este problema. Entonces ahí se va a la corrupción de que mejor tratan de desechar eso sabiendo que es tóxico en agua, sino decirle a las personas, y también porque se dice aguas oscuras, porque si ves, si hay agua que no está totalmente purificada, entonces se trata como agua limpia, agua blanca o algo así, mientras que esas tienen un Un alto grado de como contaminación, un, sí. sí, Sí. Bueno, Sí, sí, entonces, así sí, entonces la forma más sencilla de verlo es que también gira en torno a, como ustedes dijeron, corrupción y en que literalmente estaban hablando de aguas negras, que es lo que nosotros generamos como aguas donde hay desecho. Entonces, sí, sí, entonces concuerdo con la exposición de ambos. sí. Bueno, entonces este ha sido nuestro análisis cinematográfico de Black Waters. gracias. Gracias. Gracias.